La cuestión de la minería y la energía son dos aspectos súper importantes que vamos a estar desarrollando. Por un lado, la minería no es sino una actividad de extracción de recursos naturales. ¿A qué nos referimos con esto? Literalmente, un grupo de geólogos que van a una zona alta, áspera por lo regular, donde se encuentran estos recursos, empiezan a hacer pruebas con la tierra. Cuando encuentran que esta tierra es lo suficientemente productiva como para hacer una exploración, entonces se abre algún expediente, se abre paso a la exploración de permisos para poder hacer la exploración en esa zona. Ahora, cuando un grupo de geólogos tienen ya los permisos, ellos deben de saber y la comunidad que pueda encontrarse alrededor que están comprometidos con el impacto ambiental que pueda generar esos procesos. Es decir, uno hace esos procesos de extracción de minerales, pero también está comprometido con la sociedad de devolver la tierra a como estaba antes de que ellos llegaran. Imaginemos que en el proceso se tuviesen que talar árboles. Es evidente que la población no va a estar muy contenta con ese tipo de acciones. Sin embargo, la empresa o el grupo que esté a cargo de ese proceso minero está comprometido con la sociedad de devolver las tierras a como se encontraban antes. Es decir, si yo talo 10 árboles, tengo igual que regresarles los 10. A lo mejor yo los planto, a lo mejor los pongo. De que se hagan este tipo de acciones o que se respeten este tipo de compromisos, esto ya es otra cuestión muy diferente. Probablemente y ojalá más adelante tengamos tiempo para charlar de los impactos ambientales, sobre todo en este aspecto donde se fijan más cuestiones así. Por el momento vamos a quedarnos con las acciones mineras. Por ejemplo, muchos de ustedes recordarán en Blancanieves a qué se dedicaban los 7 enanitos. Son 7, me imagino que son 7. Si son más, alguien ahí me corrige. Se dedicaban a los procesos de minería, extracción de recursos naturales. Por lo regular, no se dan cuenta, en la caricatura aparece como si se fueran a trabajar una especie de montaña. Pues bien, es cierto, los recursos mineros se extraen en zonas muy altas. De hecho, una de las características que definen a las zonas mineras es el hecho de hacer pruebas. Un geólogo va y aplica pruebas con agua, con tierra, y si se da cuenta que la cantidad de minerales es suficiente en esa zona, manda a hacer un proceso que se conoce como exploración. Es aquí en este movimiento donde se empiezan a abrir zanjas o se empiezan a hacer hoyos para extraer los recursos naturales. A primera instancia causa una incomodidad, por lo que es posible que la comunidad se una para evitar ese tipo de procesos, sin conocer los beneficios que pueda causarles. Es cierto, hay un proceso de talamiento de árboles o se está dañando de alguna manera, pero debemos de tener en cuenta que quien está haciendo este proceso de minería debe tener el compromiso de devolver a la comunidad la tierra como se encontraba antes de que ellos llegaran. Es decir, debiese de plantar árboles, se debiese volver la tierra a su estado normal, a como se encontraba, pero jamás dañando los alrededores, ya sea por, como mencionaba hace rato, el bienestar social o incluso asimismo como el impacto ecológico que pueda llegar a generar. Más allá de los impactos, estos dos beneficios son los que quedan más remarcados en la cuestión minera, es decir, el generamiento de empleo y el proceso económico impacto que tiene alrededor. El desarrollo de empleo en la cuestión de alrededor de la comunidad está generando para que puedan inmiscuirse en los procesos mineros y tiene un impacto económico en la sociedad, es decir, aquello que se extrae se utiliza como materia prima para poderse vender a otros. Por otro lado, tenemos la minería aquí. Por otro lado, vamos a irnos con los procesos energéticos. Aquí, como nosotros ya conocemos, hay tres. Tenemos el eólico,
tenemos el solar y por supuesto el de combustibles fósiles, que este es como el más accesible actualmente. ¿A qué nos referimos con combustibles fósiles? Nos estamos refiriendo a materia de seres vivos que existieron hace millones de años. Estas podemos encontrar en minerales como el carbón, el gas natural o incluso el petróleo, que es, me parece, el ejemplo más exacto que podríamos dar para este caso. La extracción de petróleo nos brinda a través de la refinación lo que nosotros conocemos como gasolina. En este sentido, ya podríamos imaginar que genera un gran impacto en la movilidad de la población. Es decir, imaginemos cómo sería un mundo sin gasolina, suponiendo que fuese el único modo en el que se puede mover un automóvil. Evidentemente sería también un daño muy grande, sería un daño incluso a la movilidad del ser humano de poder transportarse de un lugar a otro, no solo en una cuestión personal, vayamos un poquito más allá, más allá de que alguien como nosotros pudiese agarrar un carro y manejarlo, decir, oh, yo ya no voy a poder manejar porque ya no hay recursos energéticos, ya no va a haber extracción de petróleo, no se va a producir gasolina. Más allá de la cuestión personal, vayamos a una escala un poquito mayor. El turismo. Todas las personas que viajan por fuera de México que quisiesen ingresar, evidentemente tienen que tomar un transporte que los traslade hasta este lugar. En la cuestión del turismo es donde se genera el mayor impacto económico y sin la extracción de petróleo, sin la extracción de estos recursos naturales, evidentemente generaría un impacto sumamente fuerte. No solo en el sector del turismo, también en los precios de la comida. Y uno pensaría, bueno, ¿qué tiene que ver la comida con el petróleo? No hay ningún lado de conexión. Evidentemente sí la hay y es muy importante. Si nosotros tomamos en cuenta que no todos los productos los tenemos aquí en México, muchos se importan, es decir, vienen desde afuera. La pregunta es cómo desde afuera llegan adentro de México. Evidentemente vienen a través de un transporte que necesita gasolina, y la gasolina para hacerse necesita petróleo, base de petróleo. Entonces, viendo esta conexión que tiene cada uno, es decir, hay un lineamiento donde una cosa conecta a la otra y como si fuese una especie de ficha de dominó donde si quitas o tumbas una piececita van a ir cayendo las demás. Efectivamente, de esa manera se ve la importancia de la extracción de petróleo, que si se pueden hacer de otras maneras, la extracción de petróleo un poquito menos vulnerable a la tierra, un poquito más limpia, eso está muy bien, es cierto. Hay otras maneras de hacer energía más limpia, por ejemplo la energía solar, la energía eólica, que son algunas alternativas de energías limpias. Bueno, en corto resumen, eso es lo que es la minería y la energía. Ambos se competen a sí mismos, es decir, se pertenecen por alguna razón, porque son fundamentales para el desarrollo del ser humano, es decir, nos brinda las mejores posibilidades de estabilidad económica, social y sobre todo ambiental en el caso de los compromisos mineros que se tengan. Es importante recalcar que no todo proceso minero va a cumplir con los aspectos de impactos ambientales, otros sí, por lo que este es un tema muy delicado y que podemos estar tratando en futuras ocasiones. Chao.